Hola a todos y a todas de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro que hacemos en las jornadas para recuperar y para reconstruir Madrid desde la cultura, desde el área de cultura de Podemos Comunidad de Madrid. Hoy vamos a hablar de uno de los ejes fundamentales de nuestra política que tiene mucho que ver con un grave problema cultural que tenemos en Madrid, que es el centralismo. Hablamos hoy de municipalismo, hablamos del papel que el municipalismo como eje vertebrador de nuestra política en la comunidad juega en un ámbito tan interesante como el de la cultura y sobre todo con un problema tan específico como el que tenemos en Madrid, en la Comunidad de Madrid con respecto al tema de la descentralización. En Madrid se da la circunstancia, como ocurre en otras comunidades, como por ejemplo Cataluña, que existe una ciudad, Barcelona en ese caso, Madrid en este caso, lo que se llama la Almendra de Madrid, que tiene un foco de atracción tremendo hacia todo tipo de espectáculos y actividades culturales, que de hecho pues tiene todo un programa, toda una red de actividades cinematográficas, de artes plásticas, musicales, etcétera, etcétera, pero que por tener esa potencia tan grande de atracción, en muchas ocasiones ejerce de tapón y no siempre se consigue que el resto de municipios, el resto de territorios y pueblos de la Comunidad de Madrid tenga acceso en una igualdad de condiciones más o menos similar a toda esa oferta cultural tan importante que Madrid capital tiene. Para ello pensamos que tenemos que trabajar decididamente en la Comunidad de Madrid en iniciar una descentralización que haga posible no solamente el hecho de que, por ejemplo, un festival como el Suma Flamenca se pueda hacer en un pueblo como Alcalá de Henares y no siempre en la capital, o que, por ejemplo, el Festival de Cine Documental de Madrid, el Madrid Documenta, se pueda hacer en Alcorcón, se pueda hacer en Getafe, sino el hecho de que también esa descentralización implique que los territorios, los pueblos, decidan por sí mismos, intercambien experiencias y sean capaces de crear una red cultural y que realmente ponga en valor esa potencia cultural tan importante que tienen los pueblos de Madrid, incorporada por la emigración, incorporada por la cantidad de movimientos migratorios que ha habido allí. Y para todo ello y de todo ello vamos a hablar con dos personas de nuestra organización de Podemos que tienen amplia experiencia en este campo. Tengo aquí a mi lado a Inés Arias de Reina, que es segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pedrezuela. Es una de las personas que ha estado en Podemos prácticamente desde el principio y, de hecho, es una persona que habitualmente se ha dedicado a la literatura, a la narrativa, pero que ahora, obviamente está dedicada al 100% a la actividad política, concretamente en su territorio, como os digo, como concejala también de Cultura, Servicios Sociales e Infancia y como teniente de alcalde de ese ayuntamiento. Y por otro lado tenemos a Maya Gálvez, que es concejala de gobierno en el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid, trabaja en el área de participación y es otra persona que tiene amplia experiencia en el mundo del municipalismo y que seguro va también a arrojar mucha luz interesante acerca de ese problema que tenemos de cómo descentralizar la cultura en Madrid y qué alternativas, qué soluciones, qué propuestas se pueden hacer al resto de territorios. Si te parece, empezamos por ti y ahí tienes el micrófono. En cuanto quieras, danos tu impresión, tus experiencias, tu testimonio de lo que puede ser, de cómo podemos afrontar en Podemos la descentralización cultural. Vale, pues lo primero, muchísimas gracias por invitarme a estas jornadas. Normalmente los pueblecitos pequeños como el mío, Pedrezuela, suelen ser los más olvidados, así que me parece súper importante que nos hayáis tenido en cuenta en estas jornadas. Mira, la experiencia que tenemos desde que entramos en el gobierno de Pedrezuela en el 2015 fue, primero encontrarnos lo que supongo que os sonará a todos, son edificios construidos en ese boom que nos trajo la crisis anterior, vacíos de contenido. Teníamos un centro cultural estupendo, pero sin ningún tipo de contenido o un contenido muy, muy pobre, ¿no? muy escaso. A partir de ahí empezamos primero a establecer una programación cultural y empezamos a ver qué es lo que funcionaba, qué es lo que no funcionaba. Y llegamos a, yo creo que una de las conclusiones fundamentales, que es la que quiero transmitiros en estas jornadas. El pueblo está a 40 kilómetros de Madrid, por lo tanto uno puede bajar a Madrid con bastante facilidad y ha crecido gracias a ese, o a pesar de, no sé muy bien, de ese boom inmobiliario que sufrimos en su momento. Y los vecinos y las vecinas que vinieron, sobre todo los que hemos hecho crecer ese pueblo, tenemos la costumbre de consumir cultura en Madrid. Es decir, bajamos a la ciudad o a las grandes ciudades, porque tampoco tenemos problemas en ir a Alcobendas, a San Sebastián, etc. ¿Qué ocurre? Que la costumbre de ir al Centro Cultural de Pedrezuela no estaba
construida, igual que sí puede estarlo en otros pueblos. Y nos encontrábamos con una barrera muy grande, y es que no querían, o no es que no quisieran, es que no estaban acostumbrados nuestros ciudadanos y ciudadanas a visitar a venir a nuestro centro cultural. Nos apuntamos a las redes que hay en la Comunidad de Madrid, como la red Musa o la red Itiner, pensando que ese contenido que nos podía facilitar la Comunidad de Madrid nos iba a ayudar a atraer a ciudadanos y a ciudadanas, a usuarios al centro cultural. Y la sorpresa fue que no, que en realidad no. ¿Por qué? Bueno, la conclusión a la que llegamos, el equipo de cultura, fue la siguiente. Esas personas que están acostumbradas a bajar a Madrid siguen queriendo bajar a Madrid y prefieren consumir una serie de cultura, o la cultura, digamos, de gran espectáculo, prefieren llevarla y seguir consumiéndola en los grandes teatros de las ciudades. Sin embargo, si nosotros programamos, que es lo que seguimos haciendo y por lo que además creo que debemos de apostar los pequeños pueblos, artistas locales, entonces sí que vienen. De la misma forma que no estarían dispuestos o dispuestas a bajar a Madrid para ver esos artistas locales, sí que lo están en el centro cultural. Es como darnos cuenta de que hay espacios y hay entornos distintos, ¿no? Creo que la gestión cultural desde los pequeños municipios tiene que ir o tiene que fijarse en dos ejes principales. El acercamiento de la cultura, el dar posibilidades a todos los ciudadanos y ciudadanas de tener acceso a la cultura y además enriquecer el tejido cultural y el tejido artístico o técnico, como se ha visto en otras charlas, desde lo local, desde la zona. Desde que nos dimos cuenta de esto, desde que dimos cuenta que lo que había que hacer era fijarnos en los que teníamos cerca, en vez de intentar imitar algo a lo que nunca íbamos a poder llegar por falta de recursos, por tener un teatro muy chiquitito, etcétera, se han sucedido pues, una serie de situaciones que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Los usuarios y usuarias que van a ver un espectáculo en el centro cultural de un artista local, además de que se nos llena más fácilmente el teatro, además hay un acercamiento desde el acompañamiento a ese artista, desde el orgullo de ser uno de los nuestros, ¿no? De comunidad. Entonces se acaban creando unas relaciones de comunidad muchísimo más fuertes que si nosotros traemos a un artista de fuera que no sea, aunque sea conocido, que no sea de la zona, ¿no? Creo que parte de la descentralización de la que hablabas, Mariano, tiene que ser y tiene que ir dirigida ahí, porque al final el artista local se ve, bueno, pues un poco abandonado, si me permitís la expresión, porque en los grandes foros no tienen cabida y en los pequeños se nos olvida que donde más podemos crear esa cultura o esa comunidad es desde ahí. Y luego ya solo un remate a esta experiencia, y es que se suele hablar de teatro, yo entiendo que también forma parte ¿no? Cuando hablamos de cultura, a mí me parece fundamental intentar conseguir quizá una utopía, y es que haya una biblioteca en cada uno de los pueblos de la Comunidad de Madrid. No estamos obligados, eso es verdad, por ley hay pueblos muy pequeñitos que no tienen por qué tener biblioteca, pero nuestra experiencia es que la biblioteca es centro neurálgico de la cultura, de toda la cultura, incluyendo la de los espectáculos, no solo de libros, también de comunidad cultural, de creación de cultura, ¿no? Cuando tenemos una biblioteca tenemos un punto de encuentro donde charlamos de libros, pero también charlamos de, bueno, pues de qué hacer en las próximas fiestas, es decir, las bibliotecas se convierten en los espacios donde debatir y crear cultura. Me parece fundamental intentar ir a eso de cada pueblo una biblioteca como punto neurálgico, sin olvidarme además de otro de los puntos donde creo que se crea cultura, que son las escuelas de artes y oficios, que ahí ya no es tanto la muestra de la cultura como la creación de la propia cultura, y donde además creo que también en los pueblos pequeñitos necesitamos esos espacios
porque muchas veces, y sobre todo en las poblaciones con más edad, suelen ser los únicos espacios de ocio que tienen. Es su día de la semana para ir pues a la escuela de música o ir a la escuela o hacer su curso de artesanía o su taller de, qué sé yo, distintos puntos, ¿no? El de restauración de muebles, etcétera. A mí ese tipo de talleres en los pueblos pequeñitos suelen funcionar muy bien y además suelen ser también centros de creación de cultura y bueno, nos solemos olvidar en estas charlas y sí que nuestra experiencia es que desde ahí luego salen iniciativas muy bonitas, pues por ejemplo nosotros tenemos ahora mismo en el curso de corte y confección, pues están dedicándose a hacer un árbol de Navidad con, bueno, a base de crochet entre los distintos, bueno, pues una asociación que ha conseguido convencer a comerciantes, a otros talleres, etcétera. Entonces, al final, creamos comunidad a partir de talleres muy pequeñitos que también son, creo yo, espacios de cultura muy interesantes. Inés, de tu intervención saco algunas conclusiones interesantes que me gustaría comentarte para ver si estás de acuerdo y lanzarte una pregunta en la cual ya sinceramente estoy pensando en nuestros círculos, en la gente que trabaja de base, en la gente de nuestra militancia, ¿no? Que es a quien están dirigidas estas jornadas. Por un lado, por lo que tú nos estás comentando, en muchos pueblos se produce el desfase entre la existencia de grandes continentes, como decías tú, por ejemplo, un centro cultural arquitectónicamente magnífico y con muchísimas posibilidades de desarrollo, pero que sin embargo no tiene contenido, está vacío de contenido, y sin embargo también el problema que se da a la inversa, equipamiento cultural, dotación cultural que es muy necesaria, como por ejemplo bibliotecas, y que sin embargo pues no existe. Yo te querría preguntar, ¿tú crees que existe a nivel social, a nivel popular, pues una preocupación por conseguir esa dotación, esos equipamientos, por conseguir esos contenidos para esos continentes que ya están construidos y que están en desuso? Y si no es así, ¿qué trabajo piensas que deberían hacer los círculos para conseguir esa concienciación y para que entonces desde la base, desde el propio pueblo, se consiga pues eso, que el centro cultural tenga actividad y tenga contenidos y se consiga que haya una biblioteca o el equipo de dotación necesario para que la cultura se pueda desarrollar en el pueblo? Bueno, a mí me parece que, por lo menos en la zona norte de Madrid, nos hemos pasado de equipamientos. O sea, no necesitamos más contenidos, eso seguro. Y además, bueno, son contenidos, continentes, a mí me gustaría, porque has dicho estupendos, bueno, encima mal construidos y además sobre valorados. El nuestro creo que fue casi el triple de lo que se presupuestó al inicio. Bueno, pues estas cosas que ya sabemos y que tampoco quiero dedicarle porque nos las conocemos de sobra. Mira, yo creo que la cultura se crea sin necesidad de grandes equipamientos. O sea, yo creo que cuando el tejido social quiere cultura, se consigue. O sea, eso lo tengo clarísimo. Es más, creo que el espacio, sobre todo en los municipios pequeños, que tampoco lo he dicho, ¿no? Pero creo que el mejor espacio para eso es la calle. En este sentido, yo creo que los círculos deberíamos de volver a retomar la calle. Creo que la hemos abandonado un poquito, al menos en Pedrezuela sí que ha ocurrido esto, ¿no? Antes ocupábamos más la calle, buscábamos más estar en ella. Y yo creo que desde ahí se puede construir una cultura y además muy rica en todo, ¿no? O sea, no necesitamos un centro cultural, no necesitamos un teatro para que la cultura esté viva en un pueblo. Lo de la biblioteca, bueno, sí que creo que es necesario esos equipamientos, pero es que es curioso, nos hemos ocupado de centros culturales enormes, muy caros y muy tal, pero luego no nos hemos ocupado de bibliotecas, aunque sean pequeñitas, con fondos bibliográficos, bueno, pues humildes, pero que sí que funcionen como como puntos neurálgicos, como puntos de encuentro, ¿no? Que sí que los necesitamos, igual que la plaza puede ser un punto de encuentro. A mí me parece que los círculos en eso pueden tener mucha actividad, porque en realidad con que bueno, pues en todos los círculos al final acaba habiendo alguien que toca, alguien que da, ¿no? Alguien que pueda dar, pueda desarrollar alguna actividad y resignificar las plazas, que al final, pues eso fue un poco nuestros principios, pero yo sigo reclamando eso, ¿no? Tenemos que volver a las calles no solo desde la indignación sino también
o mejor, sobre todo desde la cultura, desde la creación de nuevas, ¿no? de nuevas expresiones con las que podamos hacer comunidad, porque al final la indignación nos une, pero la cultura nos convierte en comunidad, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dices. Me parece muy acertado tu punto de vista, de verdad. Bueno, entonces ahora vamos a pasar el micrófono, vamos a dar la palabra a Maya, que bueno, pues desde un municipio como Rivas, Vacia, Madrid, que ha sido siempre dentro de la comunidad tan significado políticamente, pues un poco te pregunto lo mismo que le preguntaba a Inés, desde tu experiencia de trabajo, tanto en lo institucional como también en lo político, como militante y como persona que trabaja muy activamente en Podemos, básicamente, ¿qué experiencias, qué tipo de trabajo has podido hacer desde el punto de vista cultural? Y bueno, ¿cómo ves la situación? ¿Qué problemas fundamentales te has encontrado? ¿Y qué soluciones has podido, digamos, intentar incorporar, tanto, insisto, desde lo institucional como desde tu trabajo político? Gracias, Mariano. Pues yo desde mi experiencia, como tú comentabas, he aprendido mucho y también a nivel cultural me he dado cuenta de que la cultura es un elemento con muchas funciones. Es un elemento de cohesión social, es un elemento de unión intergeneracional y es un elemento que también nos hace llegar a la ciudadanía, y ahora que también como participación ciudadana estoy viviendo esa activación de la ciudadanía en su día a día de la ciudad, la cultura también es un elemento más de participación ciudadana. Cuando nosotros generamos espacios de participación donde de las propias personas hagamos partícipe la cultura, estamos generando una conexión que a lo mejor no se encontraría en otros espacios. Yo creo que tenemos que ampliar la visión que tenemos de que la cultura no solo está en los museos, en las bibliotecas, la cultura está en la calle, está en las personas también. Y lo que tenemos que hacer es potenciar esa cultura y sacarla fuera. Por ejemplo, me comentabas a nivel municipalista, en los centros de mayores tenemos un proyecto de voluntariado con mayores donde se generan una serie de talleres. Son los propios mayores que de forma voluntaria dan esos talleres. Hay taller de teatro, hay taller de manualidades, hay taller de música. Estás haciendo partícipe al ciudadano de cultura, una cultura que están generando ellos, y además les estás implicando en la vida del día a día de su municipio. Otra forma, por ejemplo, nosotros en el ayuntamiento ponemos a disposición espacios públicos donde con unas bases abrimos una serie de concursos de intervenciones artísticas para, en esos espacios que hemos puesto a disposición, cualquier persona quiera desarrollar su arte. Puedes decorar, pues, por ejemplo, una pared de un edificio municipal, puedes decorar un muro, puedes decorar incluso los propios elementos decorativos del municipio, pueden ser un elemento de decoración y a la vez estás fomentando la cultura. Entonces, desde Participación Ciudadana, por ejemplo, tenemos otro proyecto que son los presupuestos participativos, donde se pone a disposición de la ciudadanía un presupuesto que ellos mismos van a decidir a qué quieren dedicarlo. En esas propuestas que hace la semana pasada tuvimos ya los resultados de los presupuestos de este año, han salido muchas propuestas culturales, lo cual también es muy bonito, porque tú estás poniendo a disposición de la ciudadanía el que decida a qué quiere dedicar ese presupuesto y te das cuenta de que a la ciudadanía también le preocupa la cultura. Pues te puedo poner muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, hay un concurso también de intervenciones artísticas para los jóvenes, donde tú al final, pues lo que comentábamos, no es solo que nosotros impongamos, como desde la política, ¿no? Desde nuestra función política, desde el ayuntamiento gobernando, impongamos una serie de actividades, sino que también potenciemos que sea el propio ciudadano el que nos transmita qué cultura quiere en su ciudad, ya sea en la calle, ya sea en espacios públicos, pero por lo menos que generemos, ¿no?, esa participación ciudadana, por lo que estamos hablando, que se den cuenta que la cultura no es algo inerte, sino que es algo que está vivo y que ellos mismos pueden generar haciéndoles partícipe de ella.
Bien, pues un poco a colación de todo esto que dices, me gustaría repetirte la misma pregunta que le he hecho a Inés y que me parece muy importante. Evidentemente tú decías que, digamos, la iniciativa fundamental, la iniciativa ciudadana, para que en cada pueblo pues la gente realmente pueda disfrutar de las actividades culturales que más le interesan, que más le gusta, que considera más necesarias, eso, aunque pueda tener un impulso público desde gobiernos como el de Rivas Vacia Madrid, que me consta que al estar Podemos ahí tiene una preocupación por la cultura, también necesita del impulso que le tiene que dar la propia sociedad. Y pensando concretamente en nuestro partido, en Podemos, del impulso que tienen que darle los círculos. Inés nos ha expuesto cuál es la idea de que piensa ella que los círculos deberían jugar en un territorio, por ejemplo, como Pedrezuela o la zona norte de Madrid o la zona en la que ella trabaja más. En un lugar como Rivas o en una zona, digamos, más o menos circundante, lo que podría ser esa zona suroeste de Madrid, realmente, ¿qué papel piensas tú que pueden jugar los círculos? ¿Qué deberían hacer? ¿Cómo debería orientarse un poco su trabajo para conseguir esa descentralización cultural y al mismo tiempo la potenciación de la cultura autóctona propia de cada pueblo, de cada territorio? Pues yo creo que en esa participación ciudadana la militancia puede jugar un papel muy importante, porque al final la militancia es un núcleo más de la ciudad. Si ellos se implican en estos espacios, podemos también hacer que en cierto modo se impulsen. A veces creemos que, o no creemos, pero pensamos que lo político es algo ajeno a lo ciudadano y la política está en el día a día de todo ciudadano. Entonces, si nosotros somos los primeros que desde los círculos y desde la militancia potenciamos esos espacios de participación en la cultura, eso lo vamos a transmitir. O sea, creo que debemos también abrirnos mucho a la ciudadanía, intentar, digamos, trasladar ese sentimiento que tenemos siempre en Podemos de participación, de base, de estar en la calle, transmitírselo al resto de los ciudadanos, porque yo también me he llevado la experiencia en este recorrido que llevamos en gobierno, que parece que los políticos somos algo que estamos ajeno a la ciudadanía y al final somos, tanto los políticos como la militancia, somos ciudadanos también. Entonces, yo creo que tenemos que transmitir ese mensaje de participación también, de que el círculo es algo también vivo, algo que es parte de la ciudad y que tiene un papel también. No nos cerremos solo en nuestras asambleas como si fuéramos algo independiente, sino que participemos en la vida del día a día de nuestros vecinos y vecinas. Es la mejor forma, además, yo creo, de transmitirles cuál es nuestro mensaje. Perfectamente, Amaya. Muy interesante lo que has dicho, porque además creo que resume muy bien lo que tú decías, ¿no? Algo que ha sido siempre un eje absolutamente fundamental, vertebrador de Podemos, la participación y sobre todo no solamente abrirnos a la sociedad, seguir siendo la propia sociedad, que es una idea fundamental que a veces lo que dices tú, quizá pues la presión política, la necesidad de trabajar en un montón de cosas, el estar a mil cosas, no nos hace olvidar, pienso yo, ni nos hace perder, pero sí a lo mejor nos hace poner el foco en ocasiones en cosas que sin dejar de tener importancia a veces nos alejan o se percibe que nos alejan un poco de la sociedad real, del mundo real, ¿no? Con lo cual me parece realmente muy interesante y muy acertado lo que has comentado. Bien, pues bueno, pues sinceramente pienso que hoy hemos tenido una jornada sumamente interesante porque desde el municipalismo se han abordado cuestiones muy importantes para la cultura. Una fundamental que decía Inés, por ejemplo, cómo la cultura crea comunidad. Como por ejemplo los espacios culturales como las bibliotecas o como los centros culturales cuando son realmente activos son lugares de encuentro, son lugares en los que se intercambian experiencias y como decía, pues se crea comunidad, se crea vecindad, se crea tejido social, que es lo más importante. Y como decía también Amaya, como la cultura es un factor vertebrador de la propia sociedad, como cuando por ejemplo se tiene la oportunidad de añadir ideas o de proponer ideas a unos presupuestos participativos, surgen iniciativas culturales, surgen ideas que tratan de potenciar, que tratan de difundir la cultura que es tan rica y tan importante en nuestra comunidad. Y finalmente creo que el mensaje para los círculos está muy claro. La cultura es un campo magnífico donde poder trabajar, donde se pueden hacer cosas, donde se puede lanzar a la sociedad un mensaje muy positivo, como decimos, de recuperación de Madrid desde la cultura y por tanto creo que ahí tenemos todos, obviamente, tenemos todos y todas una labor muy importante que hacer. Gracias a todos y a todas por la atención, gracias por supuesto a Amaya y a Inés y esperamos encontraros en la próxima jornada que haremos dentro de este ciclo de jornadas, este ciclo de encuentros que llamamos Recuperar Madrid, reconstruir Madrid desde la cultura.